El alcance es aquella área, aquel espacio y aquel territorio que puedes alcanzar como líder. Cuando el líder dicta un decreto, esto es ley. Tenemos que tener también una sede, un lugar en donde sea nuestro epicentro. Estamos en la serie La Corona y junto con mi esposo Sergio Madrazo hemos trabajado mucho acerca del liderazgo y hoy queremos aprender más acerca de él y vamos a tratar el tema del liderazgo de autoridad. Vamos a basarnos en la palabra de Dios en el libro de Esther capítulo 1. Este capítulo en el libro de Esther nos muestra cómo un rey llamado Artajerjes, un rey que era rey, dice la palabra en el capítulo 1, que tenía su reinado sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Lo primero que tenemos que aprender en un liderazgo de autoridad es que tenemos que tener un alcance. El alcance es importante. El alcance es aquella área, aquel espacio y aquel territorio que puedes alcanzar como líder. El rey Artajerjes tenía su liderazgo y dice la palabra que tenía 127 provincias. Su alcance de gobierno, su alcance de liderazgo llegaba a todas estas provincias, a todas estas lugares en donde él podía llegar a ejercer su autoridad. Por eso es que nosotros cuando tenemos un liderazgo, ya sea empresarial, un liderazgo ministerial, tienes que conocer cuál es tu alcance. Tienes que conocer a dónde estás llegando. Tienes que conocer hasta dónde llega tu influencia, hasta dónde llega tu autoridad. Y entonces aprendemos del liderazgo de autoridad del rey Artajerjes que podemos ser líderes que tienen un alcance y que lo conocen y que lo usan y que pueden dirigirse con estrategia cuando conoces tu alcance. Número 2, vamos a aprender de este liderazgo que hay que tener una sede. El rey Artajerjes, aparte de que tenía un alcance en estas provincias, también tenía una sede. Dice la palabra que él, en esa época, él gobernaba su imperio desde el trono ubicado en la fortaleza de Susa. Es decir, su influencia abarcaba mucho, pero a la vez tenía una sede, tenía un epicentro, tenía un lugar en donde establecía su presencia y dice la palabra que su trono está ubicado en esta fortaleza llamada Susa, en esta ciudad que era la capital. Esto le permitía a él tener establecer su autoridad, pero a la vez sin dejar de tener alcance. Por lo tanto, los dos primeros puntos que tenemos que aprender de liderazgo, de autoridad, número 1 es que tenemos que tener un alcance, conocerlo y poder aprovecharlo. Número 2, que tenemos que tener también una sede, un lugar en donde sea nuestro epicentro. Número 3, tenemos que tener convocatoria. Dice la palabra y nos enseña de que él estaba muy contento de la autoridad y del dominio que había logrado. Y hace una convocatoria, realiza un banquete dedicado a personas de su reino, dedicado a autoridades y al pueblo, y los convoca para poder compartir con él esta gloria de su reinado. Dice la palabra que él lo que hace es que invita a todos los oficiales del ejército y a los nobles de las provincias. Y me llama la atención como que él hace la convocatoria para estas personas de autoridad. Él sabe que necesita convocar. El liderazgo de autoridad tiene que aprender de convocatoria. Tiene que saber convocar. Tiene que saber ser un líder que convoca líderes. Y este rey Artajerjes convocó a estas autoridades para que celebraran con él este banquete. Pero también me llama la atención que tenía un propósito. Y este es el cuarto punto, el propósito. Toda convocatoria tiene que tener un propósito. Tú como líder tienes que tener un propósito definido a la hora de convocar, a la hora de llamar a las personas para que puedan acudir ante ti, ante tu convocatoria. Tienes que buscar un propósito. Tienes que perseguir algo específico. Tiene que ser con una estrategia clara, con un plan bien trazado y un propósito bien establecido. Y entonces cuando Artajerjes dice la palabra que él los convoca para poder mostrarle a ellos
lo que tiene él en su dominio. Dice la palabra que él exhibió la opulencia de las riquezas de su imperio y la pompa y el esplendor de su majestad. Él lo hizo con una intención, con un propósito. Vemos acá entonces que el liderazgo de autoridad tiene que tener claros objetivos y claros propósitos. Tiene que estar claro, número 1, en su alcance. Número 2, en la sede en donde se va a establecer. Número 3, en la convocatoria que va a realizar. Y número 4, que esa convocatoria sea con un propósito. Número 5, el rey Artajerjes era un rey que cuidaba su atmósfera, realizaba una atmósfera y la preparaba de tal manera que sus invitados y los que convocó se sintieran muy bien en ese ambiente. Dice la palabra en el verso 6 que el patio estaba elegantemente decorado y da una serie de datos y una serie de detalles que él cuidó: cortinas, pilares, mármol, muchos detalles que menciona la palabra, pero esto vamos a resaltarlo porque necesitamos cuidar las atmósferas. Necesitamos ser líderes de autoridad que cuidan la atmósfera, que preparan una atmósfera. Ya sea que tú trabajes en el área empresarial, que seas una persona que va a cuidar la atmósfera cuando tú convoques a tus líderes, o ya sea en el área ministerial, cuando tú tengas que convocar, cuides la atmósfera, prepares los detalles, cuides esa atmósfera. Y en el área espiritual también es importante que nosotras creamos esa atmósfera para poder ir ante la presencia del rey, para tener esa reunión con el rey. Tienes que cuidar tu atmósfera, tienes que preparar el área, preparar el lugar. Sabes que la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, nos muestra de que cuando Él quería hacer la última cena, Él preparó la atmósfera. Le dice a sus discípulos: vayan y prepárenme una mesa, prepárenme el lugar. La reunión se hizo, dice la palabra, en un aposento alto, muy amplio y bien amueblado, dice la palabra. Eso es cuidar la atmósfera. Eso es ser una persona líder de autoridad que cuida la atmósfera, que prepara el lugar en donde van a suceder cosas tremendas como líder. Cuando tú quieras llegar a esas cabezas, a esos líderes, tienes que preparar una atmósfera. Y podemos aprender entonces también en este pasaje, capítulo 1 de Esther, que el rey Artajerjes dice que sirvió copas de diferentes tamaños. Dice la palabra que él vino a servir en copas de oro de distintos diseños. Y esto me llama la atención porque nosotros somos copas para el Señor, en donde Él deposita su grandeza y deposita sus dones y sus talentos. Y nosotros debemos de aprender que hay diferentes copas en donde el Señor sirve su vino real. Y esto nos enseña que el liderazgo de autoridad es aquel que respeta y aquel que entiende que hay muchas copas de diferentes tamaños, de diferentes actitudes, de diferentes dones y talentos. Dice la palabra que nosotros tenemos diferentes formas de servirle al Señor. Dice que el Espíritu Santo da sus dones y sus frutos atendiendo a como Él lo considera de diferentes maneras, la multiforme gracia de Dios. Eso nos enseña de que en el rey Artajerjes Él conocía esto, que habían diferentes copas, hay diferentes talentos, hay diferentes dones, hay diferentes estilos de enseñanza de la palabra, hay diferentes formas de poder transmitir el mensaje, y esto debemos de entenderlo y respetarlo. También entendemos que el vino real se sirve en las mesas de los reyes. En el liderazgo se sirve vino real. Y el vino real, recuerda que es una prefiguración del Espíritu Santo, es una forma de mostrar la unción del Espíritu Santo. Y entonces vemos que en el liderazgo de autoridad no puede faltar el vino real. Y el vino real representa esa forma de poder conectar con el Espíritu. Y número 7, vamos a aprender también de que en este pasaje nos muestra que el rey Artajerjes tenía expertos, personas doctas, sabias, que podían aconsejarle. Dice la palabra de que él estaba en ese banquete, el rey Artajerjes, y quiso llamar a la reina Vasti para que acudiera a su banquete.
y portara la corona real. La reina Vasti no quiso acudir al llamado del rey. Entonces el rey acudió a sus consejeros, a los expertos en la ley. Dice la palabra que eran expertos en la ley del Señor. Y entonces ellos le dieron el consejo, le dieron la alternativa, le dieron una solución al rey Artajerjes. Y es que eso es lo que pasa cuando el liderazgo de autoridad sabe que debe de rodearse de personas expertas. El liderazgo de autoridad sabe que debe de ser expertos en la materia. Ahora necesitamos personas que se especialicen en un área y que sean especializados de tal forma que busquen una solución, una alternativa cuando la problemática se presenta. El rey Artajerjes estaba rodeado de estas personas, sabios, doctos y expertos en la ley del Señor. Y entonces estas personas, que son los expertos, rodean siempre a los líderes de autoridad. Y número 8, y por último, vamos a ver que también habían varios elementos en este pasaje. Número 1, estaba la corona, que la corona es autoridad. La corona es ese símbolo que ejemplifica la autoridad de la realeza. También estaba el título. El título dice que Vasti tenía el título de reina y que también portaba una corona y había sido convocada por el rey para poder lucir esa corona, lucir la autoridad, lucir la investidura en ella, lucir el título que ella portaba, la autoridad que se le había entregado. Y dice que cuando ella no quiso acudir a la presencia del rey, al llamado del rey, el rey consulta a sus sabios y ellos le dicen: tiene que dictar un decreto real, porque esto no puede suceder. Ella no acudió, no fue obediente, ella no respetó la autoridad del rey. Por lo tanto, es necesario que dictemos un decreto en el que se destituya, se le quite el título, se le quite la autoridad, la corona, la investidura que ella tiene y dictan un decreto real. El decreto es ley. La palabra del rey es ley. Por eso en el liderazgo de autoridad debemos de entender que cuando el líder dicta un decreto, esto es ley. Y dice la palabra de Dios que esto no lo podía después quitar. Un decreto dado por el rey y sellado con su anillo no podía ser revocado, ni siquiera por el propio rey. Lo importante en el liderazgo de autoridad es el decreto, es la palabra. Es lo que tú confiesas, es lo que tú dices. Ese decreto, esa ley que vas a emitir, eso tiene poder, tiene autoridad y tiene respaldo. Y por eso debemos de entender acerca de la autoridad. Y por eso es liderazgo de autoridad, porque está inmerso en el liderazgo esa investidura de autoridad, que no solo está representada por una corona, no solamente es por un título, no es solamente por una posición, sino que es el ejercicio de la autoridad misma, es el ejercicio del decreto mismo. Por eso entendemos que a través de este capítulo número 1 del libro de Esther, aprendemos a ser líderes que pueden ejercer su autoridad, conociendo el alcance que tienes, sabiendo que debes de tener una sede, sabiendo convocar y ejercer tu autoridad y tu influencia en convocatoria, teniendo un plan y un propósito para esa convocatoria, preparando también una atmósfera para ese lugar y ese momento indicado, sabiendo que hay diferentes dones y talentos, diferentes copas de diferentes tamaños, que se sirve vino real, que hay presencia de Dios en tu liderazgo. Número 7, que debemos de rodearnos de personas expertas. Número 8, que los símbolos en el liderazgo de autoridad de la corona, los símbolos del título, son símbolos que debemos de entenderlo y saber ejercer esa autoridad. Así que les agradezco por haberme acompañado en este primer capítulo. Gracias por permitirme estar con ustedes. Que Dios les bendiga y hasta pronto.